en este capítulo 11 de Job vemos el último que habla y que da su discurso en la primera ronda de discursos, porque son tres rondas de discursos. Ya habló Elifaz, habló Bildad, y ahora por último, en esta primera ronda, habla Zofar. Para terminar esta primera ronda, Zofar, que se supone que es el más joven, porque los viejos siempre hablaban primero, toma la palabra. Su discurso es breve, pero uno se da cuenta que hay una ira como acumulada después de haber escuchado los otros dos que hablaron primero. Zofar manifiesta una ira contra Job que se nota en sus palabras. Él ha escuchado pacientemente. De hecho, en la tercera ronda, cuando él vuelve a hablar, le dice, bueno, ya que los viejos han hablado, vamos a ver si en los jóvenes está la sabiduría. Déjenme hablar a mí. Y comienza a hablar. Pero en este caso no comenzó así. Al principio, a Elifaz le parecía que Job era culpable de un pecado leve. Porque los hijos, Dios se los llevó, ¿verdad? Él dijo Bildad. Si tus hijos Dios murieron es porque Dios encontró algo malo en ellos. Y a ti te dejó vivo. Entonces, habrá cometido un pecado, pero no era tan grave como para que Dios te llevara. Entonces, eso dijo Bildad. Pero Zofar sigue considerando que Job es culpable, pero parece que no era un pecado tan grave porque Dios lo dejó vivo. Y que Job estaba recibiendo un castigo temporal para corregirlo por una falta leve de esas que son comunes entre los hombres, porque todos somos pecadores. Pero al final lo acusa de ser un gran pecador. Si uno salta y se va al capítulo 22 y el versículo 5, ya en otro discurso, Zofar le dice, por cierto, tu maldad es grande y tus iniquidades no tienen fin. Ya ahí el hombre estaba ya dando unos fuetazos tremendos a Job, diciéndole la verdad que son muchos los pecados tuyos y tu maldad es grande. Pero de aquí al capítulo 22 faltan otros discursos. En cambio, Zofar cree que Job es culpable de algún pecado secreto, algún pecado confesado que tú no quieres decir, o algo ahí tapado, tú tienes, algo oculto que Job no quiere confesar o no quiere reconocer. Todo indica que Zofar tiene el propósito expreso de arrancarle una confesión a Job. De hecho, en algunos comentarios que he consultado, el título de esta discusión es un intento de sacarle una confesión a Job. O sea, esa era como la intención, el propósito de Zofar en este discurso. Vuelvo y repito que es el último discurso de la primera ronda de discursos. En este breve discurso, Zofar hace tres importantes declaraciones. Número 1, la misericordia de Dios ante el pecado no confesado de Job. Versículos 1 hasta el 6. Segunda afirmación o declaración de Zofar, la ignorancia de Job en cuanto a la sabiduría de Job, en cuanto a la sabiduría de Dios, perdón. Y número 3, el arrepentimiento es la única esperanza de terminar bien. Esas tres cosas es las que vamos a ver en esta disertación, porque son las tres cosas que Zofar desarrolla. Vamos a ver primero los versículos 1 al 6. La misericordia de Dios ante el pecado de Job. Zofar lo que dice, en resumen, Dios ha sido misericordioso contigo porque no te ha dado lo que tú te mereces. Tú mereces más de lo que está pasando. Pero Zofar comienza considerando a Job un charlatán, vuelvo y digo. En otra versión usa la palabra charlatán. En la versión del 60 lo que le dice, tú has hablado mucho y tú crees que las muchas palabras no se merecen una respuesta. O sea, como quien dice, ¿tú crees que yo no voy a hablar? En otra versión dice charlatán, porque habla muchas cosas. Uno que habla mucho y que piensa que por hablar mucho, él está bien.
Y él está justificando y los demás tienen que aceptar todo lo que él está haciendo. Ustedes se han encontrado con gente así. Hablan tanto y no lo dejan hablar a usted porque ellos se están justificando y están hablando y creen que por sus muchas palabras, son muchas palabras, Dios tiene que aceptar lo que ellos están diciendo. Y Zofar, eso es lo que él está diciendo. ¿Tú crees que por hablar mucho tus palabras solas te justifican? No, eso no es así. Escucha lo que yo te voy a decir y entonces comienza a decir. Zofar considera que Job ha hablado mentiras. Le dice que sus palabras eran falacias. Es decir, cosas engañosas que tú te estás consolando con mentiras. Job. Tú sabes en el fondo que tú has hecho algo. Esa es la idea. Son falacias lo que tú dices, que tú eres un hombre justo, íntegro, eso son falacias. Te estás consolando con cosas que tú en el fondo sabes que eso no es así, eso no es verdad. Y en el versículo 4, como redondeando o resumiendo las palabras de Job, le dice, tú dices, mi doctrina es recta. Es decir, yo soy bueno, yo no he pecado delante de Dios, eso es lo que decía Job. Y yo soy puro delante de tus ojos, es decir, delante de Dios. Eso es lo que está diciendo Zofar, que Job está diciendo. Esas palabras parecieran decir que Job ha dicho que él no es un pecador. Pero Job no ha dicho eso en ningún momento. Job no ha dicho que él no es un pecador. De hecho, hemos visto ya algunos versículos en los sermones pasados donde Job reconoce que él es un pecador, porque todos los seres humanos lo somos. Pero lo que está diciendo Job es, yo no he hecho nada tan grave como para que Dios me mande todas estas tragedias y pruebas que estoy sufriendo. Todo ser humano, descendiente de Adán, es pecador. Y usted y yo lo sabemos. Y Job también lo sabía. En ningún momento Job ha dicho que él es un puro, impecable delante de Dios. Pero al defender su integridad, él está sosteniendo que él ha vivido apegado a Dios, ha vivido de tal modo delante de él que no merece ser tratado como Dios lo está tratando en ese momento. Zofar insiste, sin embargo, en la culpabilidad de Job y justifica todo el mal que Dios le ha mandado hasta ahora. Es más, le dice, tú te mereces un chin más. En el versículo siguiente le dice, ¿cómo quisiera yo que Dios hablara y que con sus propios labios te acusara y te hiciera ver el otro lado de la moneda? Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Verías entonces que Dios no te ha castigado como realmente lo merece tu maldad. Y eso, que esos amigos habían venido a consolarlo. Pero yo veo que el asunto no va por la consolación. Tú te mereces más. Tú te mereces más, porque tú eres un pecador. Tú has pecado y tú no quieres confesar realmente. Hay algo ahí, tú lo tienes oculto. Confiesa. Tú mereces más de lo que Dios te ha dado. Hay que reconocer la buena intención de Zofar de defender a Dios. Porque tal vez lo hizo con esa intención de defender a Dios. No, Dios no se equivoca en lo que está haciendo. Si Dios te está castigando, si Dios te ha mandado todo eso, algo hay en tu vida. Algo hay en tu vida. Dios no se equivoca. Dios no puede ser el que esté equivocado. Si alguien está equivocado, aquí tiene que ser tú, porque Dios no se equivoca. Y eso es un hablar muy correcto desde el punto de vista humano, ¿verdad? Recordemos que en la sabiduría humana, las desgracias personales siempre han sido asociadas a la maldad. Siempre ha sido asociada a la maldad personal. De hecho, de seguro que ustedes han escuchado, a veces uno ve a alguien y dice, ¿qué estará pagando el papá de ese muchacho? Porque uno lo asocia, ¿verdad? Uno lo asocia. Y algunos también dicen, ¿qué estaré yo pagando con esto que me está pasando? Y lo asocia así. Eso es natural entre nosotros. Ciertas desgracias, pérdidas y cosas negativas que pueden suceder a una persona o a una familia. Uno lo asocia y una vez hay algo ahí, como que no son buenos. En el Nuevo Testamento se da cuenta de algunas tragedias
que pasaron en los días de Jesucristo, y los mismos discípulos y los mismos judíos le mencionaron ese tema a Jesucristo. Resulta que unos galileos le cayó una torre, la torre Siloé, le cayó encima y mató 18. Un accidente. Y a otros, Pilato los asesinó y mezcló su sangre con la del altar. Eso puede ser que los mató dentro del templo, como algunos piensan, o puede ser que eso ocurrió en la época en que había sacrificio y que los judíos habían venido quizás para un Pentecostés o una de esas fiestas que los judíos venían de otros países y los que estaban en Jerusalén venían a traer sus sacrificios. Y le mencionaron eso a Jesús. Y Jesús le dice, Lucas capítulo 13, versos 4 y verso 5, ¿pensáis que ellos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y agregó, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, ellos pensaban que porque le pasó esa tragedia, eso era más malo que todo lo que vive en Jerusalén. Eso eran más pecadores, tenían más cosas. Nosotros somos, está bien, somos pecadores, pero somos un chin más buenos. No, Jesús dijo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no ahora, será después. Ciertamente Dios es libre de castigar con desgracias personales a aquello a quien Él quiera, y nadie se puede meter en eso. Si Él quiere, puede castigar a alguien por sus pecados con tragedias humanas, pero no siempre que veamos que hay tragedias en una familia o que hay tragedias en la vida de una persona en particular, no siempre debemos concluir que es más pecador, que es más malo que yo o más malo que usted y decir está pagando lo que le hizo a fulano, a perencejo, tal. Uno naturalmente lo piensa, pero quizás tenemos que pedir perdón hasta por el hecho de pensar así. Pero eso no significa que somos más santos que los demás. A fin de cuentas, lo que esto prueba es que Dios es misericordioso. Porque si resulta cierto que Dios está castigando a fulano porque es más pecador que yo, bueno, es misericordioso conmigo, pues yo también soy malo y debió haberme llevado a mí también. Entonces, lo que eso prueba es que Dios es misericordioso y que en su gracia no me ha tratado como mis pecados merecen. El Salmo 103, que nos gusta tanto, el salmista David, que es el autor, dice en el versículo 10 y el 11, Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que cuando usted vea que a un vecino o a un familiar o a alguien conocido suyo le pasa una tragedia, una desgracia, algo negativo a él o a su familia, dele gracias a Dios porque Dios ha sido misericordioso. También le pudo haber sucedido a usted o a mí. Si Dios fuese a pagar a cada uno de acuerdo a su condición pecaminosa, bueno, nadie se salva. Porque todos somos pecadores. Unos más, otros menos. Pero pecadores somos todos. Si Dios fuera a pagar a cada uno de nosotros de acuerdo a la cantidad de pecados que hemos cometido en la vida, desde que nacimos hasta el presente, la edad que tengamos, bueno, no vamos a salir ilesos, porque algo hay acumulado. ¿Sí? No obstante, Dios engrandece su misericordia para con nosotros, no tratándonos conforme a nuestros pecados. La segunda declaración de Zofar, desde el versículo 7 hasta el 12, es la siguiente: Job, tú eres un ignorante de los secretos y de la sabiduría de Dios. Bueno, yo también, y usted también. Todos somos ignorantes de la sabiduría de Dios. La ignorancia de Job en cuanto a la sabiduría de Dios es la segunda cosa que dice Zofar en estos versículos. Dice Zofar, tú no entiendes los secretos de Dios, ni su actuar en el mundo. Parece como que él lo entendía, pero sabemos que él tampoco entendía eso. Dice versículos 7, 8 y 9, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol.
¿cómo la conocerás? En longitud sobrepasa a la tierra y es más ancha que el mar. Oiga, pero él mismo también, Sofá, tampoco puede decir que conoce los secretos de Dios y la sabiduría de Dios y toda la perfección del Todopoderoso. Espérate, tú tampoco puedes decir eso. Sin embargo, está enfrentando a Job con su ignorancia. Por supuesto que las respuestas a todas estas preguntas son un no rotundo. De seguro que Job bajó la cabeza y dijo, no, yo no puedo entender los secretos de Dios. El día que un hombre entienda los secretos de Dios, bueno, es igual a Dios. Y usted sabe que eso no puede ser, porque no pueden haber dos. Dios es único. La verdad es que nadie conoce la mente de Dios ni comprende sus caminos. Entre nosotros tampoco podemos comprender lo que está en la mente de otra persona. Pero más o menos por las reacciones y por alguna cosa que hace, uno como que se imagina qué está pensando fulano. Oigan cómo somos nosotros. Nos imaginamos que fulano está pensando esto o aquello por algunas reacciones que tiene o alguna cosa que dijo ayer. Y a veces por eso nos damos cuenta que está en depresión o que algo le pasa. Pero aún así fallamos porque no conocemos la mente del otro. Lo que estamos es adivinando, tratando de imaginarnos lo que le pasa por la mente al otro. Mucho menos entender lo que pasa por la mente de Dios. No podemos ni acercarnos ni siquiera a la idea, a la suposición, a que a mí me parece que Dios está pensando. Mire, eso es imposible. Eso es imposible. En cuanto a Dios, ni siquiera podemos imaginarnos la mínima cosa de lo que Dios pudiera estar pensando o de lo que Dios ha planificado hacer en la vida de todos los seres humanos o en la suya o en la mía. Simplemente Dios es incomprensible a nuestra mente carnal e imperfecta. A veces creemos que entendemos algo porque leemos la Biblia. Solamente entendemos lo que Dios ha revelado en su palabra. Y aún para entender eso que está en la palabra de Dios, necesitamos, además del esfuerzo de escudriñar ardientemente las Escrituras, necesitamos la ayuda del autor sagrado, que es el Espíritu Santo, para entender lo que está revelado. Dios actúa con sabiduría infinita en el universo y en el mundo de los hombres. Y no podemos entender cómo de la miseria del pecado Dios puede restaurar a un pecador y sentarlo en el cielo por toda la eternidad. Eso no lo podemos entender. No podemos explicar cómo el pecado de Adán y Eva no arruinó el plan de Dios, sino que todo estaba previsto en el conocimiento perfecto de Él y de su plan eterno. ¿Cómo explicamos el hecho de que el Dios del cielo se encarnara en la persona de Cristo, perfectamente divino y perfectamente humano? Él no era de que 50 humano y 50, no, él era 100 perfecto y 100 perfecto, humano y divino. La encarnación de Dios, eso no, nadie puede explicar eso. Cómo Dios, sin dejar de ser Dios, entró en el vientre de una virgen y nació en este mundo con una naturaleza humana, pero nunca dejó de ser Dios. Fue humano con todo lo que una humanidad, la humanidad o el ser humano tiene, excepto el pecado, porque eso no fue parte de la creación original. Dios creó al hombre sin pecado. El pecado vino después, ¿verdad?, por la desobediencia, la rebelión de Adán. Pero la naturaleza, como Dios, la naturaleza humana, como Dios la creó, sin pecado, esa la tuvo Jesús. Pero no dejó de ser, ni un grado, no dejó de ser Dios. Es el gran misterio de la piedad. Como dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Oiga, es un misterio. Un misterio de la persona, de la mente de Dios y de su poder. ¿Cómo Dios hizo eso? Unir su divinidad a la humanidad. Lo hizo para poder cumplir el plan de redención. Y quizás no pasemos toda esta vida sin entender esa mente de Dios, pero también pasemos toda la eternidad en su presencia y tampoco entenderemos la mente de Dios. Si acaso en 5.000 millones de años entendemos, qué sé yo, una pulgada menos, un grado, quizás, tal vez, no sé.
lo que quiero que ustedes que entendamos, ¿verdad? Que nos metamos eso en la mente. No podemos comprender la mente de Dios. ¿Qué piensa? ¿Cómo piensa? ¿Qué ha planificado? ¿Qué está haciendo? Los secretos de Dios son insondables. El apóstol Pablo, pensando en la grandeza y en la profundidad de todo eso, dice en Romanos capítulo 11, verso 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia o el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra griega para insondables e inescrutable quiere decir que usted no le puede seguir el rastro, ni yo tampoco. No podemos seguirle el rastro a Dios, ni podemos escarbar, escudriñar y decir, bueno, yo entiendo aunque sea. No, Dios es incomprensible, inescrutable, insondable. Por supuesto que Sofar tampoco entendía nada, pero quiere humillar a Job, haciéndole ver que él no entendía los misterios de Dios, los secretos de Dios, cómo Dios estaba actuando en su vida. Él quería sacarle una confesión, por supuesto. Pero esos hechos maravillosos de la salvación de los pecadores que yo he mencionado, que es la máxima expresión de la sabiduría de Dios, claro, no era eso lo que él estaba pensando, porque Sofar vivió de aquel lado de la cruz. Nunca supo de que Cristo vino y murió en la cruz. Pero lo he mencionado porque nosotros vivimos de este lado de la cruz. El hecho histórico central del plan eterno de la salvación de Dios. Y no podemos predicar la palabra de Dios sin meditar en la profundidad y la majestuosidad de esa gran obra del misterio de Dios. La cruz es el centro de la historia de la salvación y no podemos quitar eso de las Escrituras. Sofar estaba pensando más bien en la sabiduría o en los secretos de Dios, que actúa soberanamente para juzgar y para castigar la maldad de los hombres, aun cuando ellos no lo confiesen. Dice el versículo 10 y 11, si él pasa, hablando de Dios, si él pasa y aprisiona, como de hecho se sentía aprisionado por Dios, y si llama a juicio, ¿quién podrá oponérsele? Si Dios decide apretar y aprisionar a uno con todos los problemas, ¿quién le va a decir que no? Va a decir, espérate, Señor, que si me aprieta mucho. No, Dios es soberano. Le está diciendo, si tú te sientes aprisionado por Dios y si Dios te llama a juicio, tú no puedes hacer nada. ¿Quién puede oponérsele a Dios cuando dice que va a hacer algo? Y si Él conoce a los hombres vanos, al ver a sí mismo la iniquidad, no hará caso. Es decir, Dios te está viendo que tú eres un hombre vano y yo también. Y el hombre que tiene iniquidad, ¿tú crees que Dios no hará caso? Aunque tú no has confesado lo que tú has hecho, o sea, ¿tú crees que Dios no va a hacer caso de lo que está pasando? Dios sí va a hacer caso. Y aunque tú no has confesado nada, no has dicho nada, Dios sabe todo. Dios lo sabe y va a actuar en consecuencia. Eso es lo que le está diciendo. Dios actúa en su sabiduría infinita y hace lo que nosotros pensamos que no va a hacer. Una vez más, Sofar está insistiendo en la culpabilidad de Job y está diciendo que Dios ve su iniquidad y que aunque él no la ha confesado, es imposible que Dios la ignore. Es imposible que Dios la ignore. Todo lo que ha dicho Sofar es cierto. Todo es cierto. Pero, como dice un escritor llamado George Philip, ¿y eso qué tiene que ver con los sufrimientos de Job? Está bien, los secretos de Dios, la sabiduría de Dios, cómo Dios hizo el universo, cómo administra. ¿Qué tiene que ver eso conmigo y con lo que yo estoy pasando? Porque hay que contextualizar. Dice George Philip, hay toda una intención de sarcasmo y de mordacidad en esas palabras de Sofar. En su alarde de conocer la incomprensibilidad de Dios, debió haber reconocido también su conocimiento limitado de la providencia de Dios. Él tampoco entendía los secretos de Dios. No es solamente Job, tú también, Sofar, tampoco entiendes la sabiduría y los misterios de Dios y los secretos de Dios. Tampoco tú los entiendes y nosotros tampoco. Y dice un escritor llamado Derek Thomas, el error de Sofar fue no llevar a la práctica su propia doctrina,
Pues si Dios verdaderamente sobrepasa nuestro entendimiento, tendremos que admitir que puede haber razones detrás del sufrimiento que nosotros no podemos percibir. Tú quieres que Job entienda que no puede entender los secretos de Dios. Entonces también tú puedes entender que detrás del sufrimiento de Job puede haber otra razón que no sea el pecado, o alguna razón que solo Dios conoce en su mente para hacer eso con Job. Existe esa posibilidad, pero él no la estaba considerando. El versículo 12 es un reproche irónico a Job. Es un versículo un poco difícil en el hebreo, pero tenemos la mejor traducción en español. Dice el versículo 12 que le dice Zofar, así como irónico, dice: pero un hombre vano será inteligente cuando la cría de un asno montés nazca hombre. Como eso nunca ha sucedido y como eso nunca va a suceder, lo que le está diciendo es: tú nunca vas a entender los secretos de Dios, porque para que eso pase, tiene que ser que la cría de un asno montés nazca siendo un ser humano. En la Biblia Reina Valera 77, hecha mayormente por La Cueva, Francisco La Cueva, él dice que en hebreo dice cuando la cría de un asno montés se convierta en un hombre. Y es un poco difícil, ha habido mucha discusión sobre el versículo, pero todos están de acuerdo que esta es la mejor traducción. Cuando la cría de un asno montés nazca hombre o se vuelve un hombre, entonces el hombre podrá entender la mente de Dios. Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar, como tampoco nunca va a pasar que el hombre sea lo suficientemente inteligente o sabio para entender los secretos de Dios. Lo que conocemos de Dios, como dije ahorita, es porque Dios se ha revelado en las Santas Escrituras. Y llegamos a la conclusión, aun cuando estudiamos las Escrituras profundamente, llegamos a la conclusión que nuestra mente no puede entender la mente de Dios. Lo que conocemos de Dios es porque Él nos lo ha revelado. Y todo lo que Dios ha revelado de sí mismo y de su plan para la redención del hombre caído es suficiente para entender que somos pecadores, para entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador, y así nosotros poder llegar a la gloria. Quizás nunca lleguemos a entender cómo Dios hizo el mundo y cómo lo sostiene, pero si entendemos que en Cristo está la salvación y nos aferramos a ella por la fe en Cristo, salimos ganando, porque entonces llegaremos al cielo. Lo lamento por ese famoso intelectual ateo que murió recientemente, el año pasado, antepasado, Stephen Hawking, que murió negando la existencia de Dios y tantas cosas. Me da pena porque entonces perdió todos los años que Dios le dio y no pudo entender que Dios era su creador. Job nunca dijo que conocía todo acerca de Dios y sus caminos, pero lo que conocía de Él le era suficiente para mantener su integridad y su confianza en Dios y mantenerse fiel a Dios y esperar que Él le conteste. Porque hasta el final Job mantuvo esa posición. Dios, tú debes contestarme esto que está pasando. Así que, hermanos, aunque no podamos sondear todo lo revelado acerca de Dios en su bendita palabra, pidamos a Dios que lo que conocemos no sea suficiente para mantenernos fieles a Dios. Quizás usted y yo nunca lleguemos a ser un teólogos a profundidad para entender todo lo que está en la Biblia. Pero si entendemos que Dios es nuestro creador y Cristo es nuestro Salvador, salimos ganando, vuelvo y repito. Porque con eso solo llegamos al cielo. Aunque no podamos entender todas las profundidades teológicas de las Escrituras. Y tercero y último, la tercera declaración de Zofar a Job es que el arrepentimiento es la única esperanza de terminar bien. Y eso es correcto. Versículos 13 hasta el 20. Zofar concluye que Job debe disponer su corazón hacia Dios en arrepentimiento y apartarse de su pecado no confesado para que termine bien.
Dice el versículo 13 y 14, si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios las manos, si alguna iniquidad hay en tus manos, pero la apartas de ti y no consientes que more en tu casa la injusticia, y sigue por ahí diciendo más cosas que veremos más adelante. Sofar está señalando las mismas demandas del evangelio que predicamos ahora para todo pecador que desea el perdón de sus pecados. Nadie llega a Cristo sin confesar sus pecados. Nadie llegará al cielo sin pasar por la confesión de sus pecados al Señor. Nadie llegará a la gloria sin haberse arrepentido y haberse entregado al Señor. Dice, no estaba escrito en ese tiempo, pero cuando se escribió el libro de Proverbios, en el capítulo 28, verso 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese alcanzará misericordia. Confesión y separación del pecado son las puertas de la salvación para el pecador que viene a Cristo. Y a la vez, las puertas de la restauración y de la comunión para el cristiano frío o descuidado o descarriado o que ha permitido que el pecado socave su vida espiritual. Muchos quieren las bendiciones del arrepentimiento sin la separación del pecado que los ha alejado de la comunión con Dios. Y eso es lo que le está diciendo Sofar a Job. ¿Tú quieres terminar bien? Arrepiéntete. En los versículos 15 al 19, Sofar describe lo que Job disfrutaría si se arrepiente y si vuelve a Dios. En resumen, para no leer todos esos versículos, le dice 5 cosas. 1, podrás levantar tu cabeza. Versículo 15. Versículo 16, olvidarás tus miserias. Número 3, versículo 17, la vida te sonreirá. Número 4, tendrás confianza. Versículo 18. Y número 5, nadie interrumpirá o nada ni nadie interrumpirá tu sueño. En el versículo 19. Si usted lee esos versículos, esas 5 cosas es lo que le dice. Pero concluye con el versículo 20 con una maldición para los impíos, es decir, para los que no se arrepienten. Dice el versículo 20, pero los ojos de los malos se consumirán, no encontrarán refugio y toda su esperanza será su último suspiro. El lenguaje de este versículo se parece mucho al Salmo número 1, que compara al justo y al malo. Y después que dice las bendiciones del justo, entonces dice cómo terminará el malo, es decir, aquel que no busca a Jehová. Dice el verso 4, 5 y 6 del Salmo 1, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esa ha sido la historia siempre. El justo, el Señor lo exalta, el malo perecerá en el castigo de Dios. También hubo otro hombre en los tiempos de la cautividad babilónica que escribió varios salmos. Me refiero a Asaf, que describió en el Salmo 73 cómo prosperaban los impíos. Y él se sentía al menos, porque el pueblo de Israel estaba en cautividad en Babilonia. Estaban sufriendo bajo otra nación. Sin embargo, él veía que los malos, el mismo imperio que lo castigaba, Babilonia, y todos aquellos que no seguían a Dios, estaban en la cumbre. Pero el pueblo de Dios como tal estaba abajo, en cautividad y en castigo y en sufrimiento. Y si ustedes leen el Salmo 73, dice Asaf que los impíos pasean con su lengua la tierra, porque hablan cosas y blasfeman contra Dios, y Dios no lo mata, Dios lo deja. Y yo digo, es que Dios es bueno, lo está dejando, a veces se arrepiente. A veces duran 80 años, 90, 99, 100, y usted ve, no, es Dios que está dando chance, a veces se arrepiente. Para que no diga que no te di tiempo. Te di mucho tiempo, te dejé vivir más que mucha gente, pero no lo aprovechaste.
Y dice en versículos 16 y 17 y 27 que Asaf llegó entonces analizando y reflexionando y llegó a una conclusión. Dice, cuando pensé para saber todo esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, se metió en el templo, ¿verdad? Comprendí el fin de ellos. Ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Claro, la tentación de nosotros es ver que los demás prosperan, aquellos que no sirven a Dios prosperan, y uno, por más que trabaja y que se esfuerza, siempre está en el mismo punto. No se preocupe, el final es lo bueno. En el final de la película es que siempre al malo se lo llevan preso o lo matan, ¿verdad? Y el bueno sale bien, pero el malo termina mal. Así que si estamos a mitad de la película, no se preocupe. Al final, cuando Dios diga, llega un momento, el justo saldrá por la misericordia de Dios y el malo terminará mal. Aunque haya tenido todo lo que usted no tuvo aquí, bueno, él va a terminar mal. Ahora, si se arrepiente, es otra cosa. Si se arrepiente, va a terminar bien. Sofar dio un buen discurso, porque vindicaba a Dios en su sabiduría y ponía a Job como el malo. Trató de forzar a Job a una confesión de pecados ocultos que él no tenía. Y en los capítulos 12, 13 y 14, que lo veremos después, posiblemente el año que viene, ya, Job le respondió y le da un discurso de lo que es la sabiduría de Dios y los secretos de Dios, como quien dice, yo te voy a decir lo que yo sé de los secretos de Dios. Si usted hace el capítulo 12 y 13 y 14, Job da un discurso ahí de la sabiduría de Dios, que eso es tremendo. Así que termino, querido amigo, a ti que tal vez te gusta el Evangelio o admiras el Evangelio, quiero llamar tu atención a la misericordia de Dios, que conociendo tus pecados todavía te da chance para que te arrepientas, para que vengas a los pies de Cristo. Como escribió el apóstol Pablo, Dios juzgará los secretos de los hombres y pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso va a ser un día. Y yo tengo la percepción de que eso es más pronto de lo que yo pienso. Un día que Dios va a castigar a cada quien conforme a sus obras. La salvación se efectuará en ti cuando dispongas tu corazón hacia el Señor y creyendo en Él te rindas en sus manos, aceptándole como tu Salvador. De lo contrario, acuérdate que el malo terminará mal. Pero si vienes a Cristo, el final será otro. Que el Señor nos bendiga y use su palabra para traerte a los pies de Cristo. Oremos. Señor, te damos las gracias porque los secretos y la sabiduría de Dios es algo que escapa, no solamente a la mente de Job y a la mente de Sofar, a la nuestra también. Por eso es bueno, porque nos hace mirarnos en nuestra justa dimensión. Somos pecadores, limitados en nuestro entendimiento y conocimiento de Dios. Pero por tu palabra, Señor, podemos entender que somos creados por ti. También podemos entender que somos pecadores y también podemos entender que Cristo es nuestra única esperanza de salvación para terminar bien. Usa tu palabra, Señor, para bendecirnos, edificarnos y llamar a aquellos al arrepentimiento y a la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.